Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando o también viendo desde YouTube y podcast. Bienvenidos a una emisión más. Este sería nuestro sexto episodio, si no me equivoco, Sergio. Sí, es verdad. Ya vamos en el sexto. Bien, nuestro sexto episodio. Y en esta ocasión, pues como siempre, tengo el agrado de estar conversando con mi gran amigo y colega Sergio Vázquez. Un gusto, como siempre, Juan de, ya sabes. Excelente, Sergio. Pues bueno, como habíamos tenido las dinámicas de los primeros programas, en esta ocasión Sergio vamos a charlar un poquito sobre un tema que me parece bastante interesante, que tiene mucho tela de dónde cortar. Y bueno, esto es la propuesta del Anti-Edipo de Deleuze y Guattari. Pero no solo la propuesta, sino cómo fue recibida por el mismísimo Lacan. Entonces, de ahí va el tema del día de hoy, así que, pues, yo primero empezaría de esta forma, preguntándote algo, Sergio. Sí. ¿Por qué sería importante hablar de esta propuesta del Anti-Edipo? ¿Y por qué, en doble sentido? ¿Por qué es importante en lo general para la gente que nos escucha, pero también por qué fue importante para ti? Porque finalmente claro, se desprende de algo que te causa investigarlo, sí, y finalmente llegas a establecer este tema. ¿Por qué? Claro. Muchas gracias, Juan de. Sí, es verdad. Digamos, que les voy a compartir es parte de una investigación. De alguna manera, lo que vamos a plantear en este espacio particularmente es cómo se origina la publicación del Anti-Edipo y cuáles son las repercusiones inmediatas en el ámbito intelectual. Y bueno, si hablamos del ámbito intelectual francés, obviamente para allá de los años 70 está inmiscuida la cuestión del psicoanálisis. Pero entonces, frente a tu pregunta de por qué es importante este tema o por qué sería bueno platicar sobre ello, pues bueno, porque me parece que lo que lanzan Deleuze y Guattari es una manera de revisitar el psicoanálisis, ¿no? Okay. De criticar el psicoanálisis. Para esto, pues es importante mencionar, ahora que hablamos del mundillo intelectual de aquellos tiempos, pues había principalmente dos disciplinas, dos áreas que estaban en boga común en las universidades, dentro de todos los pensadores, ¿no? Para explicar los fenómenos. Y estas dos disciplinas eran el marxismo y el psicoanálisis. Para las personas que nos están escuchando, no sé si igual te pongo también en aprietos, pero ni modo. A ver. ¿Más o menos de qué época estamos hablando? ¿1900 qué? El Anti-Edipo es publicado en 1972. Ok. ¿Sí? Bueno, eso ya lo hablaremos un poco más centrada la charla, pero como tal, lo que sería importante mencionar de entrada es que entonces estas dos disciplinas eran teñidas como verdades universales absolutas completamente, donde se podría explicar el discurso social de alguna manera de todo lo que sucedía de cierta forma. Obviamente en este contexto había ya un Lacan que ya había formulado por lo menos gran parte de su enseñanza, y claro, también se ceñía a cierta cuestión de una enseñanza institucional, que es un poco la crítica que vamos a encontrar dentro de estos dos pensadores, ¿no? Entonces, digamos, creo que es importante porque si, bueno, nosotros estamos inmiscuidos en cuanto al psicoanálisis, pues hay que prestar especial atención cuando se lanza una crítica de alguna manera hacia esa disciplina. No es hacer oídos sordos, como de hecho sucedió a la hora de la publicación por parte del ámbito psicoanalítico. ¿Sí? Ok, y eso que dices me parece bastante interesante, ¿no? Porque luego estamos acostumbrados solo como a leer lo que se parece o las teorías que más están acorde a nuestra forma de pensar, a lo que nos dijeron nuestros profesores, a lo que hemos leído, y pocas veces realmente nos atrevemos a hacer una lectura no para denostar, sino para tratar de entender de qué van las críticas, ¿no? Sí. Y bueno,
ya de entrada me parece que el título de la obra que presentan Deleuze y Guattari, con el anti-Edipo, ya tiene toda una implicación bastante crítica, pensando que incluso en el episodio en el que hablamos sobre este grupo secreto, se planteaba la defensa justamente de la teoría sexual, que incluía el Edipo como núcleo de las neurosis, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y de alguna manera, desde el solo título podemos decir estratégicamente, porque obviamente es parte de todo el desarrollo, pero no es el único, no es la única crítica fuerte que encontramos en el Anti-Edipo, pero de alguna manera así como este concepto fundamental, que incluso se le llama como la piedra angular, ponerlo en tela de juicio desde ya, ¿no? Desde el primer momento en que se dirige al libro. Y pues bueno, traigo por acá algo que quiero compartirte, un poco del desarrollo como tal de la escritura y finalmente cuáles fueron las reacciones que se fueron generando, ¿no? Pues dale, Sergio, te escuchamos, a ver. De acuerdo. Bien. Para empezar, la historia del Anti-Edipo nos escribe un filósofo que fue cercano tanto a Deleuze y Guattari. Nos dice que la historia de la escritura del Anti-Edipo es ante todo la historia de un encuentro, el de dos individuos, pero también el de dos mundos y dos experiencias del mundo. De entrada, nosotros podríamos decir que tenemos frente a nosotros a dos pensadores, uno, digamos, cada uno en su área, ya desarrollados en ese sentido, ¿no? O sea, ya eran alguien en ese momento en el que se unen para dar cuenta de esto, ok. Correcto. Que por cierto, aquí tenemos a Deleuze, aquí tenemos en nuestra imagen, que pueden ver, los que están en YouTube, los que no están en YouTube, ¿no? Lo que es importante entender, Juan de, es que en este momento estamos frente a dos autores, dos pensadores, donde ya encontramos cierta madurez en su actividad, ¿sí? Por un lado tenemos a Deleuze, que ya tenía cierta fama como profesor de filosofía y que dedica gran parte de su primera obra a la historia de la filosofía como tal, ¿no? No por nada conocemos el Nietzsche de Deleuze, no por nada conocemos el Bergson de Deleuze. Lo que es importante entender en este momento, Juan, es que tenemos frente a nosotros a dos autores que ya han adquirido cierta madurez en su quehacer. Es decir, tenemos por ejemplo a Deleuze, que ya había adquirido cierta fama como profesor de filosofía, dedica una primera parte de su obra a todo aquello referente a la historia de la filosofía. No por nada conocemos al Nietzsche de Deleuze, al Bergson de Deleuze, y digamos que este trabajo obviamente va a repercutir de alguna manera en lo que va a desembocar en cuanto al Anti-Edipo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a Deleuze en ese ámbito. Que finalmente se había escrito algunos libros sobre algunos filósofos y demás, ¿no? Como que esta primera parte de su obra estudió sistemáticamente la filosofía, las propuestas, y ya estaba listo, digámoslo así, como para proponer algo, ¿no? Claro, sí. De hecho, ya había sacado dos obras un tanto más personales, diría yo, como Diferencia y Repetición, ¿sí? Y por otro lado, Guattari, que también tenía una formación filosófica, se había estado dedicando, ya tenía cerca de 10 años, dedicándose se había estado internando en la clínica Lavogue, que es una clínica muy famosa en Francia, que bueno, también estaría bueno hablar luego en algún episodio de esta clínica, porque estaba a la vanguardia en cuanto a tratamientos, tanto terapéuticos como psiquiátricos. Digamos, la gran diferencia entre Deleuze y Guattari es que Guattari va a llevar una formación psicoanalítica, digamos, a la pura enseñanza lacaniana, totalmente, ¿sí? Lo cual es interesante ya de por sí, ¿no? Me hace pensar, Sergio, no sé si estoy en un error, pero me hace pensar justamente en la importancia del diálogo con otras disciplinas, ¿no? Porque claro, si finalmente el Anti-Edipo va a tener que ver con una crítica al psicoanálisis y tenemos a un pensador que no es psicoanalista, pero que viene del gremio de la filosofía
y que va a conversar con alguien que también viene del gremio de la filosofía, pero que bueno, tiene su... decantó en el psicoanálisis, se vuelve posible un diálogo que opere para pensar el psicoanálisis, ¿no? Completamente. Y digamos lo que mueve en un principio a ambos es tratar de responder ciertas interrogantes que ambos ya llevaban, ¿no? Está de más mencionar, me gustaría leerles algo que he escrito por acá respecto al encuentro de Deleuze y Guattari. Ay, casi adivinas mi pensamiento, te iba a preguntar, ¿y cómo se conocieron, no? ¿Cómo fue ese encuentro? choque? Exactamente. Sí, pues bien, el verdadero culpable del encuentro de Deleuze-Guattari es un tal Jean-Pierre Mouillard, que estudiaba en la escuela o en la Facultad de Letras de París. Y él había escuchado hablar sobre cierto maestro espinosista que cautivaba a su audiencia. Este profesor era Gilles Deleuze. Okay. Finalmente, seducido por un artículo publicado por Deleuze sobre Sacher-Masoch, Mouillard decide conocerlo para elogiar dicho escrito. A partir de ahí genera una amistad con el filósofo. Acá es muy importante mencionar, Mouillard tenía formación médica, ¿sí? Pero estaba incursionando también en la parte de las letras. Otra más con el comentario que hacía un momento, ¿no? Sí, sí. Como hay una intersección entre saberes. Claro, y digamos esto es algo que se dio mucho en ese espacio, particularmente en Francia, ¿no? Okay. Entonces Deleuze, sin desaprovechar la oportunidad, porque decía, estoy hablando con un médico y él está elogiando mi trabajo, pues yo también quiero preguntar algo, ¿no? Y él le preguntaba respecto a la psicosis, que era un tema que cautivaba a Deleuze. Cautivaba, mas no quería ver de cerca. Okay. De estos escritos. ¿A qué te refieres con no quería ver de cerca? Que, por ejemplo, Mouillard, en una entrevista que le hacen, para quien desee conocer más al respecto, esto, digamos, es algún tipo de paráfrasis de lo que encontré en mi lectura de una biografía entrecruzada, así la llama este autor, de François II, de Deleuze-Guattari, una biografía cruzada se llama. Y él reúne muchas entrevistas, reúne ciertos textos, correspondencia y demás, ¿no? Y entonces él rescata esta cita de Mouillard, ¿no? Mouillard dice, que le dice Deleuze, yo hablo de la psicosis, de la locura, pero sin ningún conocimiento de dentro. Al mismo tiempo, esto lo dice Mouillard sobre él, al mismo tiempo tenía fobia a los locos. No habría podido permanecer ni siquiera una hora en la clínica Labour, ¿no? Okay. Digamos, le cautivaba la idea de la locura, sin embargo, frente a la realidad de la psicosis, por ejemplo, tomaba 2 pasos para atrás. Claro. ¿Sí? Ver digamos, esa desorganización de alguna manera, lo sacaba de quicio, tal cual. Fíjate que esto me hace pensar en algo bien interesante, ¿no? Porque sí, ¿no? Uno puede pensar desde el mundo de las ideas, ¿no? Pensar sobre la realidad que tal vez no vives, pero ahí está, y entonces escribir sobre eso y demás. Pero justamente si pensamos en el psicoanalista, está imbuido en una clínica, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces no solo es esta idea de la razón tratando de aprender las situaciones reales desde los pensamientos, que también obviamente están dentro de la labor del psicoanálisis, pero tenemos justamente ese espacio real en donde se juegan todas esas cuestiones, ¿no? Eso que hablamos en la teoría, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Sí, sí, sí. Y tal cual, lo que sucede es que Mouillard acababa... de hecho, conoció primero a Guattari antes que Deleuze, ¿sí? Okay. Mouillard se había internado como médico en la clínica donde laboraba Guattari, y ahí lo conoció, y él... Ya una vez que está con Deleuze, le dice, yo realmente sé muy poco de la psicosis, pero te puedo presentar con este otro fulano que ya tiene más trabajo y que de hecho sigue trabajando en esta clínica, ¿no? Y digamos, es ahí donde fue el choque de alguna manera. Para esto, Guattari, digamos que los dos estaban un poco cansados en los campos donde se desenvolvían, ¿no? Por un lado,
Deleuze estaba un poco cansado de esta filosofía como más académica en ese sentido. Él encontraba como cierto tedio en la comunidad académica, en donde había poca apertura para la renovación en cuanto a ciertas cuestiones, y por el otro lado estaba Guattari, ¿sí? Que se encontraba exactamente en la misma posición, pero desde el psicoanálisis. Okay. ¿Sí? Y digamos en este choque, digamos, ambos encontraron ese diálogo que no se permitía en los campos de cada uno de ellos, ¿no? Bien. Continúo platicándoles un poquito de lo escrito. Bien. Finalmente, en el año de 1969, cuando Mullard decide poner en contacto a Deleuze y Guattari, el resultado es impresionante. La seducción era mutua e inmediata. Guattari es inagotable sobre los temas que interesan a Deleuze. La locura, la Bohr, Lacan. Deleuze no era un desconocido del todo para Guattari. Como ya les comentaba, Deleuze ya había traído cierta fama, ¿sí? Él había estado siguiendo el trabajo de su colega filósofo, principalmente su periodo de diferencia y repetición y lógica de sentido. De hecho, Guattari se encontraba preparando una ponencia para la Escuela Freudiana de París, titulada Máquina y Estructura, que, dicho sea de paso, este artículo y esta conferencia como tal es la que va a hacer que se gane, digamos, el desprecio de la comunidad psicoanalítica. Caray, desprecio, así de claro. Algo así. Fíjense, está transponiendo de alguna manera, en primer lugar, un concepto completamente nuevo, que es máquina, y por el otro lado, algo que ya había estado en boga desde la antropología, que es la cuestión de la estructura. Claro. ¿Sí? Y que además era su época fuerte, ¿no? Exactamente, el estructuralismo en psicoanálisis. Y entonces es en esta ponencia donde menciona estas obras de Deleuze, ¿sí? Entonces, Guattari ya lo conocía, Deleuze no estaba en contacto con el trabajo de Guattari, pero digamos es ahí donde inicia, ¿no? Y entonces el proyecto del Antiedipo se puede decir que fue resultado de una colaboración en correspondencia por manejar esto que sucedía en cada uno de estos campos, ¿no? O sea, retomando un poquito lo que dices, de Deleuze se abre la posibilidad para pensar la psicosis, la locura, lo cual produce el encuentro con Guattari. Sí. Y Guattari, asimismo, conoce el trabajo de Deleuze y lo utiliza para pensar algunas ideas dentro del mundo del psicoanálisis, y por lo tanto el encuentro es estupendo para ambos, ¿no? Porque pueden dialogar justamente en esos puntos de encuentro. Sí. Y digamos, también algo que encuentra Guattari en Deleuze es esta parte de la rigurosidad, digamos, en el pensamiento. Sí. Bien. Y es precisamente a partir de ese mismo año, fíjate lo que son las cosas. En el mismo año 1969 se conocen, y es el mismo año donde comienzan a escribir sobre el Antiedipo, ¿no? Wow. Para que te des cuenta un poco de todo el impulso que se generó a partir de ese encuentro, ¿no? Lo importante, ¿no? De lo que hablábamos justamente en el episodio pasado, de que el psicoanálisis no puede producirse solo, ¿no? Sí. Se produce con otros que posibilitan, evidentemente, mayor fuerza en el pensamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Y está además decir que, dado los sucesos de mayo del 68 en París, el Antiedipo es hijo, de alguna manera, de todo ese movimiento, ¿no? Que, para contextualizar un poco, todos los movimientos que se dieron a partir de mayo del 68 fue una denuncia frente a una cuestión institucional, llámese educativa, llámese familiar. Se exigieron ciertos cambios, se inauguraron algunas universidades, pero lo que sucedió, y que de hecho ambos autores van a tratar de manejar, es que el Antiedipo es precisamente una denuncia de que mayo del 68 fracasó. Es decir, todas esas denuncias en su momento tal vez sí generaron algún tipo de movimiento, pero ya no tenían la misma repercusión. No trascendieron. No trascendió, exactamente, correcto.
Entonces, el Antiedipo surge pues en este movimiento de mayo del 68, en el que finalmente lo que se planteaba era una crítica, vamos a decirlo así, a los discursos hegemónicos de aquella época. Tal cual, tal cual. Y entonces se da a partir el proceso como tal de la escritura, se da desde distintos aspectos, ¿no? Te digo, se escribía a través por correspondencia, pero también se dice que de repente Guattari preparaba algo y entonces iba a buscar a Deleuze a su despacho y ambos corregían el escrito que Guattari había hecho, ¿no? De alguna manera, en esta misma biografía que les platico de François II, se encuentran muchos testimonios que indican que Guattari era de alguna manera como el que ponía, digamos, el mármol, o sea, toda la materia para trabajar, y ya cuando se reunía con Deleuze, ambos Pues podían cincelar aquello que se estaba creando, ¿no? Y digamos, este proceso se vuelve luego complicado para la parte de los historiadores, ¿no? Y de algunos interesados en la teoría de esta dupla, ¿no? Porque entonces van a querer saber quién dijo qué cosa. Esta idea o sea, no es un libro en el que vayamos a encontrar un capítulo de Deleuze, otro capítulo de Guattari, va a estar entremezclado los dos pensamientos. Tal cual, así como lo dijiste. Que sería interesante, ¿no? Pensarlo así porque ¿por qué intentar encontrar como qué dijo uno y qué dijo otro, sino pensar que hay una producción que es una? Otra. Ajá. Sí, completamente. Y digamos, constantemente después de la publicación se toparon con esas preguntas de, y entonces estructura, máquina, ¿es algo deleuziano o guattariano? Pues es algo deleuziano-guattariano. Sí. Te leo un poco para que veas qué era lo que respondía, ¿no? Entonces la pregunta que causaba problemática es ¿quién escribió qué? ¿No? ¿Qué conceptos son de cada uno? Para los autores estas preguntas no tenían sentido. Y tienen razón. Sí. es como, disculpa interrumpa ahí, pero ¿qué es más importante, no? ¿Quién lo dijo o lo que se dijo? O la idea, ¿no? Finalmente. Sí. Más allá de la autoría, más allá de... Tal cual. Sí, por completo. Y las respuestas de alguna manera ilustran bastante esta cuestión, ¿sí? A ver. Porque lo que habría que interesarnos es precisamente cómo esa escritura en conjunto se vuelve una, se vuelve otra, ¿no? Claro. Frente a ello, ellos responden, ¿no? No colaborábamos como dos personas, éramos como dos arroyos que se juntan para dar lugar a un tercero que habría sido nosotros. Excelente respuesta. A ver, repítelo otra vez, así como en tono poético. No colaborábamos como dos personas, éramos como dos arroyos que se juntan para dar lugar a un tercero que habría sido un nosotros. Qué genial. Muy bonito. Excelente respuesta, ¿no? Finalmente. Sí. O sea, no se desgañiten en saber qué es de quién, sino, vamos a leer la propuesta que se generó en ese choque entre esos dos arroyos, ¿no? Claro. Y te leo otra cita de una entrevista, ¿no? Esta es de Deleuze. Dice él, escribimos el Antiedipo a dúo. Como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. Aquí hemos utilizado todo lo que nos unía, desde lo más próximo a lo más lejano. Hemos distribuido hábiles seudónimos para que nadie sea reconocible. Aparte lo hicieron adrede. Porque hemos conservado nuestros nombres por rutina, claro. Únicamente por rutina, para hacernos nosotros también irreconocibles. Qué chido, ¿no? Ese fundamento para todo el libro. Es decir, realmente lo que se conjugó en esa autoría pues viene a ser, digamos, esa ilusión del yo que también, o sea, desde la forma en que se escribió el libro ya está criticando de cierta manera el psicoanálisis, ¿no? En ese sentido. No, y además lanza una idea bastante potente, ¿no? Ya de entrada, ni siquiera podría decir qué conceptos son míos y de él,
porque ya mis conceptos tienen que ver con otros. Y finalmente, acabamos de decir que justamente la primera gran etapa o periodo de Deleuze fue estudiar a los filósofos sistemáticamente, ¿no? Proponer una lectura de ellos mismos. O sea que él ya trae todo un bagaje, ¿no? Bagaje, Sí. perdón, teórico que incluye no a él como persona, sino a la identificación con todos estos Sí, sí, sí. autores e ideas. Hay un término que luego van a utilizar ellos en otros textos que dicen grupúsculos, ¿no? Cada uno de nosotros somos grupúsculos, ¿sí? Hay un grupo, de alguna manera. Pero entonces, ¿qué es lo que se va bosquejando de alguna manera en el Antiedipo, no? Para empezar, ellos consideran que la repetición en el campo psicoanalítico depende de un triple régimen: el realismo, el materialismo y la repetición bruta del individualismo. Así que, a pesar de sus descubrimientos, Freud no habría logrado romper con una concepción clásica de la representación que somete la repetición a un principio de identidad. Claro. Ellos critican además el dualismo demasiado marcado de la teoría freudiana, que valora el modelo conflictivo y lo reemplaza por un enfoque de los desplazamientos y los disfraces a partir de mecanismos de diferenciación más tenues y múltiples. Así, el psicoanálisis se considera un avance para salir del callejón sin salida del pensamiento clásico. Pero, para Deleuze, el psicoanálisis también representaba de alguna manera algo que él se encontraba dentro de la filosofía, ¿no? Y es que, digamos, de la filosofía clásica. Y lo que quería buscar era una filosofía de la multiplicidad, precisamente, ¿sí? Es decir, estos callejones en los que se encontraba el psicoanálisis, él veía que se encontraban los mismos en su quehacer como filósofo, ¿no? Entonces, digamos, en el Antiedipo vamos a encontrar, sí, una crítica marcada desde ya a la concepción que se dio postfreudiana del inconsciente, pero también, obviamente, a este concepto fundamental que va incluido en el inconsciente, que de hecho le da de alguna manera formas a interpretar, que es el complejo de Edipo. Sin embargo, hay un tema que está todavía más en boga en el Antiedipo y hay que ser muy cuidadosos con ello, ¿no? Porque tal cual cuando escuchamos el título pensamos que precisamente va sobre un concepto únicamente, pero de lo que se trata también es de una crítica hacia la institución del psicoanálisis, ¿no? Okay. En ese sentido. Es decir, sí se estaba replicando este Edipo tan marcado a partir de la triada, ¿sí?, ya constituida, pero se hacía también dentro de la misma institución psicoanalítica. Okay. Se contaba con un padre, estaba el hijo, ¿sí?, estaba el símbolo de la madre de alguna manera. O sea, la misma institución era el síntoma, se jugaba el síntoma edípico, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. Okay. Tal cual. Y que de eso tiene mucho que ver con justamente lo que decías de que ambos desde sus trincheras encontraban esta imposibilidad de pensar por fuera de estos discursos hegemónicos, ¿no? Sí. Que ahí viene a una cuestión interesante, ¿no? Curioso es que justamente el psicoanálisis nace exactamente como un discurso que va en contra de los discursos hegemónicos, ¿no? Precisamente eso es lo que luego en una entrevista con Guattari es lo que va a salir a la luz. Es decir, pareciera que quisieron dar 2 pasos atrás, o sea, descubren, más bien inventan esta cuestión del inconsciente, que es una reinvención, una producción de fantasías, de experiencias. Que también tiene que ver con otros que leyó Freud, otros saberes, otras disciplinas, ¿no? Y de repente, con lo que más van a tener bronca Guattari y Deleuze es que de repente el psicoanálisis va a decir, no, sí hay cosas estandarizadas, ya dadas en el inconsciente. Obviamente la máxima que podemos encontrar de esto ya dado es el complejo de Edipo, ¿no? Universal también. Que también con esta idea universal ambos van a estar súper en bronca, ¿no?
porque para ellos estas cuestiones no serían algo ya dadas, sino que son constituidas. De hecho, ellos van a decir, existe el deseo y lo social, y nada más, ¿no? Órale. Y que bueno, que ahí mismo vaya una diferencia importante, ¿no? Y es en el hecho que en el Antiedipo nosotros vamos a encontrar que el inconsciente, vaya, hasta lo pensé un poco en decirlo, pero para ellos el inconsciente no va a estar estructurado, ¿no? Como un lenguaje. Es decir, el inconsciente no va a ser esa estructura que como la percibimos en Lacan, ¿no? No es algo que ya está dado en ese sentido, sino algo que se produce constantemente. Así van a haber varias ideas. Por ejemplo, también nos vamos a topar esta diferencia con el deseo. En Lacan, ¿qué es lo que entendemos por deseo? La falta, ¿no? Uh-huh. Ellos van a decir al deseo nada le falta, ¿sí? Sino todo lo contrario. O sea, hay un giro de tuerca más. Sí. Porque si ya de por sí, de Freud a Lacan, hay un giro de tuerca bastante interesante. Sí. Que justamente trata de sacar de este problema de identidad o del individuo como tal, ¿no? Al buen Freud, que el buen Freud evidentemente es el inconsciente tuyo, el inconsciente mío, y Lacan con este gran otro, pues va a intentar justamente deslindar esa problemática del individuo como tal y va a postular esto del sujeto del inconsciente. Y luego otro giro de tuerca más con eso, que finalmente me parece que lo que invitan es a seguir pensando, ¿no? Como que no detenernos en estas producciones que luego buscan, como si justamente la idea final fuese encontrar otra vez nuevamente esta verdad absoluta en donde ya nos detengamos y ya no haya posibilidades de abrir brecha en otras direcciones. Sí, tal cual. Y que, bueno, precisamente es en el germen de ciertos autores donde encontramos esta motivación o este alce, pero en algún momento también vemos esa lucha luego por ejemplo en Lacan, ¿no? Que vemos este gran conflicto luego por institucionalizar ese saber de alguna manera, que de alguna manera es también lo que denuncian estos dos autores, ¿no? En ese sentido. Este sentido como de querer trascender que hablábamos en otro de los episodios con Freud, claro. con Freud, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y... Pero es que luego es complejo, ¿no? Porque uno, imagínate, está produciendo. Desde esta lógica pudiéramos pensar, para todos los que nos están escuchando, que en realidad lo que tendríamos que hacer fuese como una especie de, ok, ya pensé esto, hay una producción nueva, pero no me voy a detener. Sí. No voy a tratar de decir esto después, ahí muere, porque ya saqué mi libro y porque lo que dijo mi libro pues no puede ser otra cosa, ¿no? No sé, habría que seguir contra la misma propuesta que hice yo, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Y digamos, lo que sucedió con Freud es que la idea preferida, que como tú lo marcas, que quería que se repitiera y se dijera, pues era Edipo, ¿no? Complejo de Edipo. Y digamos, la dificultad o el pleito que tenían estos dos autores con Edipo es que precisamente al enunciarse como algo ya dado, de alguna manera, eso ceñía o hacía que el inconsciente tuviera cierta forma entonces más bien de un teatro, más que de un espacio de producción, donde entonces se estarían jugando ya una serie de obras ya prefabricadas, sí, y entonces nada más habría que repetirlas. Sí, no hay producción. Exactamente, y entonces el trabajo de alguna manera del analista sería únicamente aprender esas fantasías o esas obras y señalar lo que ya se sabe, ¿no? Sí, a lo más que tenemos de producción en esta idea, no sé si estoy en lo cierto, Sergio, sería como una especie de obra diferente, pero que trata exactamente de lo mismo. Mismos personajes. Sí. Solamente en una obra se llama fulanito de tal y en la otra fulanito de tal, y eso es lo que de alguna manera el analista tendría que pesquisar, pero al final todo va a decantar en Edipo. Sí. Y digamos, y con la propuesta que ellos dan en el Antiedipo, que también estaría muy bien el hecho de hablarlo, tal vez en otro episodio, que es el esquizoanálisis, su propuesta, que tal vez yo tendría cuidado de no tratarlo más bien como
como la contraparte del psicoanálisis, sino como otra cosa, pero lo que ellos proponen es que en el psicoanálisis no se sabe qué es lo que vaya a aparecer, ¿no? No es que se sepa de antemano que se va a encontrar con un drama edípico o con una cuestión así por el estilo, ¿no? Es que eso posibilita Claro. una clínica que te pueda enseñar más cosas, ¿no? Sí. Que es finalmente el espíritu freudiano. O sea, Sí, tal cual. a partir de la clínica, Freud pudo establecer una serie de conceptualizaciones y demás, bla, 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 bla. Más allá de que está esta idea, que si lo de la clínica, o si no, o si fue de la experiencia, o si no fue, pero finalmente hay algo de la clínica que posibilita algo. Y cuando tú sabes qué te vas a encontrar en la clínica ya no posibilita nada. Claro, sí. De hecho, ellos lo mencionan tal cual, ¿no? O sea, nosotros queremos salvar la invención freudiana. Ese primer momento donde se conoce el lo que sucede es interesante porque podríamos decir que es lo mismo que quiere hacer Lacan. Sí, en su momento. Sí. O sea, en su momento fue, ay, es que estos freudianos ya se olvidaron del gran descubrimiento freudiano, del inconsciente, entonces hay que retornar para pensar un poquito. Claro, hay una vuelta de tuerca también en Lacan, no dice lo mismo que Freud, pero justamente para rescatar ese espíritu freudiano que se había diagnosticado como ya los psicoanalistas ya no sabían nada de nada, ¿no? Sí, tal cual. Y, ¿sabes? En ellos se da algo muy importante e interesante porque ellos cuidan mucho de no hablar desde un espacio autoritario del saber. Es decir, sí, Deleuze habla desde su posición de filósofo y Guattari desde su experiencia en la clínica, pero ninguno trata de emparentar a su juicio un diagnóstico de lo que es la psicosis, de lo que es la neurosis y demás cosas, ¿no? Es decir, algo que ellos resaltan mucho es decir, ninguno es el loco y ninguno es el psiquiatra para hablar de estas cosas, ¿no? Sino que lo hacían como desde un espacio otro, ¿sí? Claro. Finalmente, no había una receta como tal para escribir el libro del Antiedipo, sino que lo importante era que eso funcionara, ¿no? Que la escritura se diera de alguna manera. Obviamente desde los frentes donde ellos quisieran hablar, que no era desde la posición de la autoridad, ¿sí? Y es que el Antiedipo tiene una singularidad en su redacción en el hecho de que no se trata de un libro de filosofía en el sentido más clásico, donde podemos ver un desarrollo total del pensamiento que se va enunciando, ni mucho menos psicoanalítico, ¿no? Eso supongo que hace de su lectura un tanto complicada, ¿no? Porque no es un libro en el sentido más acostumbrado al que estamos, ¿no? Que tiene un principio, un desarrollo y un final. O sea, en ocasiones ellos lanzan algunas preguntas que de plano no son respondidas, ¿no? Pero precisamente porque de lo que se trata es de ello. Y es honesto, ¿no? Finalmente termina siendo honesto. Sí, utilizando un concepto que ellos formulan, se trata de un libro que expresa ese factor rizomático, ¿no? Donde no se sabe ni dónde empezó ni dónde termina. Entonces, el Antiedipo, de hecho, esto lo escuché de un amigo nuestro que hizo un en vivo con nosotros, Fernando Marazo, que entonces el Antiedipo de alguna manera se podía leer en medio, si se quería, o bien el final, o capítulos saltados, wow. Precisamente porque no tiene como esa estructura, de alguna manera. Que es interesante, porque cuando lees a Deleuze, encuentras libros muy sistemáticos. Sí, tal cual. Que te llevan así, poco a poco, ¿no? Sí. Creo que hace poco me hiciste esa pregunta, ¿no? Que entonces, ¿qué le pasó al Deleuze de Nietzsche, no? Claro, sí. Otro Antiedipo. Sí. Pero es que llegó la hora de producir, justamente, claro, ¿no? Una cosa es hacer una propia lectura, pero finalmente hacer como una especie de monografía sobre ciertos autores, que me parece un paso importante, ¿no? Tampoco es que se puede producir de la nada, ellos mismos lo dijeron, se producía desde otros. Sí,
Sí, sí, sí, tal cual. Y bueno, continúo con otra parte de lo que escribí por acá. Entonces no había una receta para escribir el libro, lo importante era que eso funcionara. Hay algo que hay que relucir respecto a la escritura del libro, y es que no se trataba de la clásica obra de filosofía, mucho menos psicoanalítica. Se hablaba de esquizofrenia y neurosis, sí, pero desde otros horizontes. Lo revolucionario radicaba precisamente en que usaban esas terminologías no desde la trinchera diagnóstica, ni estructural, como usualmente se trabajaba, sino que cada uno de ellos hablaba no desde una posición autoritaria del saber. No eran el maestro de filosofía, no era el psicoanalista, no era el psiquiatra, sino que lo importante era poner en juego los conceptos, crear nuevas formas de enunciación, algo verdaderamente rizomático. Ellos lo dicen tal cual. En cuanto a la técnica de este libro, escribir de a dos no planteó ningún problema, pero tuvo una función precisa que fuimos notando progresivamente. Una cosa muy chocante en los libros de psiquiatría o incluso de psicoanalistas es la dualidad que los atraviesa entre lo que dice un supuesto enfermo y lo que dice el practicante sobre el enfermo. Ahora bien, extrañamente, sí hemos tratado de superar esta dualidad tradicional. Es precisamente porque escribimos de a dos. Ninguno de los dos era el loco, ninguno era el psiquiatra. Teníamos que ser dos para poder liberar un proceso. El proceso es lo que llamamos el flujo, ¿sí? Y digamos la propuesta de alguna manera sería seguir ese flujo de ideas, de pensamientos. Ahora, ¿y se siguió? Una vez salido el Antiedipo, ¿existen personas trabajando estas propuestas? Bueno, en este caso, pues tú estás investigándolo, ¿no? Pero desde esa propuesta, ¿tú ves viabilidad en cuanto a...? Me parece que nos podemos encontrar con una clínica creativa en ese sentido, sí. Ahora, respecto a este factor de los otros, hay algo que me llamó mucho la atención cuando comencé de alguna manera con la investigación, y es el hecho de que me encontraba más investigaciones realizadas por personas en el ámbito de la filosofía dentro del psicoanálisis, más que dentro del psicoanálisis. Es decir, mi idea era, bueno, si se trata de una crítica al psicoanálisis y demás, Tendríamos que estar leyendo los sí, psicoanalistas, exactamente. ¿No? Y realmente me encontré con muy poco sobre ello, ¿no? Eran más los filósofos que hablaban al respecto, ¿no? Lo cual nos lleva justamente al segundo momento que planteabas tú en un inicio, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tomada la propuesta del Antiedipo, ¿no? Claro. Específicamente, bueno, en el mundillo de intelectual propio del psicoanálisis también, sí. Pero específicamente por Lacan, que era aquel exponente... Vamos, junto con la IPA tal vez claro. más importante. No, pues ¿para qué quieres la IPA todavía? Pues ahí te va, Juan. Precisamente guardé la cita matona para el final. ¿No? Lo último que tal vez pudiéramos nosotros poner acá en discusión, ¿no? Pues bien, finalmente el Antiedipo fue publicado en la primavera de 1972 y tuvo un recibimiento diverso. En un plano comercial, se puede decir que fue un best-seller. A diferencia de la interpretación de los sueños, al menos le fue mejor que a Freud en su primer intento. Sí, claro. Todo el mundillo intelectual hacía reseñas de la obra emergente. Pero hay un círculo que tiene especial interés para nuestra investigación, ¿no? Que es el psicoanalítico. Claro, a ver. ¿Cómo impactó la publicación del Antiedipo a los psicoanalistas? Tendríamos que comenzar con uno de los psicoanalistas, sino que el psicoanalista más influyente de la época, que fue Jacques Lacan, ¿no? Esta es una parte de una entrevista realizada a Catherine Milhaud, que fue una amante de Lacan.
¿Una amante de que le gustaba mucho leer a Lacan o un amante? No. Bueno, le gustaba leer Lacan y leer... Ok, ya entiendo, no te preocupes. Bueno, voy a retomar esa última parte antes de... Ok. Podríamos decir que era un amante de Lacan y de Lacan mismo, ¿no? Ah, ok. Bien. Bueno, Y le hacen una entrevista a ella. le hacen una entrevista a ella para saber qué opinó durante todo este periodo. Hay varios temas que se ponen ahí en juego, ¿no? Pero lo que ella nos dice respecto a la experiencia de Lacan con el antiedipo es la siguiente. Lacan estaba furioso y había dado la consigna de que no hay debates organizados en las escuelas sobre este libro. ¡Ay! Le salió lo freudiano. Él mismo se había mantenido en silencio y en su seminario no había pronunciado una palabra. Wow. Un tiempo después había aludido al libro en un escrito, pero trataba a Deleuze y Guattari de águila schreberiana de 2 cabezas. O sea, sí lo leyó. Lo leyó. Eso está claro. Seguramente, ¿no? Seguramente lo leyó. Sí. Pero hizo caso omiso. Digamos, quiso ignorarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Alguna hipótesis al respecto, Sergio? Bastantes. De hecho, hay varias cosas debajo del libro, ¿no? Obviamente, en el libro sí encontramos tal cual algunos enunciados que tal vez no empatizan del todo con la teoría de Lacan, pero también nos encontramos una cuestión personal, ¿sí? Por un lado, Lacan, maestro de Guattari, ¿sí? Por el otro también encontraríamos que Lacan, y no es un secreto, ¿no? Está en boga de muchas personas, y es que durante todo el curso de su enseñanza, Lacan trataba de alguna manera de incluir a pensadores sobresalientes, y él tenía como mucho esta ambición de tener un filósofo importante dentro de sus filas, ¿no? Y al que le hizo muchas veces la invitación, y en todas ellas fue declinada, fue al buen Deleuze, ¿sí? Sí, entonces se juegan tanto disputas teóricas como disputas personales. Así es, sí. De hecho, Guattari plantea de una manera muy determinante cuál fue su último encuentro con Lacan, ¿sí? Porque salió el libro, no, todavía no. Deleuze estaba por ahí hablando en clases, se le salía lo que iba trabajando. Spoiler. Y le llegaba esto a alumnos, y los alumnos tenían también cierto interés en Lacan y luego iban a platicarlo allá. Entonces Lacan como que medio se enteraba de lo que estaban hablando y citó a Guattari para hablar al respecto, y un poco lo que le dijo pues que era que era una muy buena idea, pero que eso se llamara psicoanálisis. No sabía muy bien si era eso o algo totalmente psicótico, ¿no? Y entonces ahí, a partir de eso, Guattari dijo, yo creo que este ya fue el último encuentro con Lacan, y efectivamente fue el... Podríamos pensar que Guattari es el Jung de Freud. Sí. Algo así pasó. Y entonces, o sea, cortaron. Totalmente. Sí. Ambos. Deleuze, Guattari, ya no... Ahora, se podría pensar, Sergio, que tuvo más peso toda esta figura lacaniana todavía, porque, insisto con esta pregunta, ¿no? Claro que escuchamos más Lacan que al antiedipo de Deleuze y Guattari, ¿no? Claro. Sí, pero se trata de un peso por el personaje o un peso por las ideas, ¿no? Por supuesto. Yo creo que se ponen más en juego las ideas completamente. Es decir, si bien Lacan es un personaje que claro que de alguna manera motiva a la creación del libro, no encontramos nada más eso. De hecho, y es algo que yo te platicaba en otros espacios, ¿no? En el antiedipo encontramos un concepto nuevo tras otro. Una producción constante. Exactamente, sí. Donde
es difícil de repente agarrar el hilo, ¿no? Pero precisamente pongo este ejemplo para dar a entender que entonces las ideas más bien propuestas en el libro es la parte más fuerte, ¿no? De hecho, digamos, las producciones que se hicieron alrededor del psicoanálisis, eh, verlas como un efecto secundario de las ideas que ahí fueron surgiendo, de cierta forma. Eso es lo que yo te diría. Ok. Y bueno, Sergio, ¿invitarías entonces a las personas que nos están escuchando a leer el Antiedipo de Deleuze y Guattari? Yo ¿Y les con qué diría, armas la invitarías a leer? yo les diría que vayan bajo su propio riesgo, ¿no? Ok. Este, en efecto, es una obra compleja, pero si la tomas ya no la sueltas. ¿Sí? Eh, trae un germen, me parece bastante potente, con muchas ideas. Obviamente yo lo comencé a leer desde la parte del psicoanálisis, pero también la misma lectura me ha llevado a conocer personas que lo han leído también por la música, por ejemplo, ¿sí? Porque se juegan algunas partes importantes más que nada en Deleuze, ¿no? Me he topado personas que lo toman precisamente desde el lado de la filosofía, ¿no? Digamos, hay un interés realmente importante en el Antiedipo, ¿no? Entonces les diría, sí, y vayan con el espíritu de trabajar el texto, de investigar todavía más del texto. ¿Sí? Y que finalmente, así como lo plantea Sergio, y para todos los que justamente nos escuchan, no estamos hablando de un texto que sea fácil de leer, que requiere de alguna manera su tiempo. Me comentabas también en algún punto que había personas que lo habían estado leyendo desde hace años, ¿no? Sí. Sí, Sí, sí. lo cual implica es un grado de complejidad, pero también un grado de compromiso para tratar de extraer las máximas implicaciones o consecuencias de su lectura, ¿no? Por supuesto. Y que al final en cada relectura pues ves cosas distintas, ¿no? Obviamente en este primer tramo que llevo de mi trabajo como tal de lectura, pues podría decir que he puesto mayor atención a aquello que está inmiscuido en la cuestión del psicoanálisis, ¿no? Okay. Pero en sí hay muchos mucho caminos. más. Sí. Ahora, y esta es una pregunta también como para ir más o menos cerrando, a menos que quieras añadir alguna otra cuestión. ¿Hay lecturas posteriores al Antiedipo de estos mismos dos o de otros que siguen abonando a lo que se escribe en esta obra? Por supuesto, sí. Hay otro libro, que ¿cómo se llama? También tiene el subtítulo de capitalismo y esquizofrenia, que a ver, es el Antiedipo. Se me fue el nombre del otro. Bueno, No. pero tiene el subtítulo. No, espera, sí quiero decirlo. A ver, adelante, búscalo. Esto es importante, ¿no? Porque finalmente la colaboración de estos dos no termina ahí, pero también supongo que hay movimientos actuales que trabajan específicamente con la propuesta de estos dos autores y sería interesante para las personas que nos escuchan al menos tener alguna especie de coordenada, ¿no? Sí, precisamente hay otro libro que sería como la dupla del Antiedipo, que sería Mil Mesetas. De hecho, tiene el mismo subtítulo, que es Capitalismo y Esquizofrenia. Volvieron a colaborar juntos, me parece en 4 obras. La otra fue en ¿Qué es la filosofía? Y la cuarta se me escapa en este momento. Pero la primera gran obra de ellos es el Antiedipo. El Antiedipo. De ahí surgen otras colaboraciones. Totalmente. Okay. Sí, sí. Bueno, pues ahí está, ¿no? Para las personas que están interesadas, para las personas que les despertó alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento este podcast, pues ahí están un poco las propuestas de lectura. No sé si quieres agregar algo más con respecto a lo que traías preparado, Sergio. No, únicamente agradecerles nuevamente que nos estén viendo, que nos estén escuchando y pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio.
Agradecemos también a 217, empresa de marketing digital, que es la que nos apoya para todo lo que tiene que ver con edición y grabaciones de los podcasts. Entonces, empresa 100% duranguense. Entonces, pues hay que apoyar, digamos, al gremio local, a las empresas locales de acá de nuestro estado. Entonces, pues un saludo a todos y que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Nos vemos.